Decíamos el libro de Maxi Montenegro, vamos a mostrarlo. Aquí está su tapa, Editorial Planeta. Y en la página 299, y esto hay que agradecerlo desde ya, una serie de reconocimientos, entre ellos a Reinaldo Sietecase, a Jorge Lanata, a Fernando Bravo y a este servidor. Muchísimas gracias a Maxi. Lo vamos a recibir como corresponde. Bienvenido al programa. Gracias, Alberto. ¿Cómo estás? Gracias por entrevistarme una vez más. No, faltaba más, Maxi. Entre todos los datos que tiene el libro, uno de los más sorprendentes es que la decisión de estatizar las AFJPs se tomó en 10 minutos. ¿Fueron 10 minutos de reloj? ¿Fue así? Así es. En la primera parte del libro se cuentan algunas grandes decisiones económicas de la era K y se cuentan desde los entretelones de esas decisiones. Y como bien vos decís, la estatización de las AFJP es una de esas grandes decisiones, tal vez la más importante en términos económicos del gobierno de Cristina Kirchner. Y es sorprendente cómo un miércoles a la noche Boudou comenta el tema con el jefe de gabinete, que era entonces Sergio Massa. Boudou era titular del ANSES. El jueves a la mañana ya estaba en una reunión en Olivos con Cristina. A esa reunión llega Néstor Kirchner porque le quieren consultar la opinión y bueno, Kirchner escucha 10 minutos cuando Boudou le cuenta y se explaya sobre cómo sería la estatización de las AFJP y en 10 minutos dice, se levanta y dice denle para adelante, esto hay que definirlo cuanto antes y ahí está tomada la decisión de estatizar las AFJP. Eso era un jueves. El martes el gobierno ya estaba haciendo el anuncio en el estacionamiento del ANSES. El propio Amado Boudou, Cristina Fernández de Kirchner estaban haciendo el anuncio de la estatización, que fue una medida, si se quiere, si bien toda la improvisación que tuvo en su origen, una medida que le permitió al gobierno sortear una crisis muy profunda que fue la del 2009, con una recesión muy grande, pero con recursos fiscales suficientes para poder aumentar planes sociales o hacer obra pública. Fue para el gobierno una salvación, incluso en un diálogo posterior, Cristina se lo reconoce a Amado Boudou. Le dice en una reunión cuando estaba con otros colaboradores de dónde estaríamos nosotros por el matrimonio presidencial si no fuera por este señor. Y bueno, uno lo ve en perspectiva ese y se entiende también por qué Boudou es hoy el ministro de Economía de Cristina y además alguien con mucho poder dentro del gabinete. Otro tema urticante es la desaparecida ONCA y sus reintegros. ¿Cuáles son las conclusiones a las que llegás de la vida de esta dependencia tan controvertida? Mira, ese es sin duda uno de los grandes errores u horrores de la administración K, porque han sido más de 10.000 millones de pesos que en el 2007 se volcaron en subsidios, en compensaciones al sector agroindustrial, y nosotros hacemos un estudio de más de 5.000 resoluciones de la ONCA en el libro, un análisis detallado de cada una de esas resoluciones y sacamos en conclusión que gran parte de los subsidios están concentrados en muy pocas grandes empresas, algunas empresas multinacionales, incluso demonizadas por el kirchnerismo. Y bueno, ahí sorprende porque realmente esos subsidios que se volcaron desde el Estado no repercutieron en productos más baratos para los consumidores. El caso paradigmático es el caso de los molinos, de la harina, donde Cargill, por ejemplo, una empresa que el kirchnerismo ha denunciado por evasión y triangulación de exportaciones, ha recibido hasta hace unos meses casi 400 millones de pesos en subsidios, en compensaciones de la ex ONCA, y así otras grandes empresas, ¿no? Nidera también está como gran beneficiaria de esos subsidios. Hay un grupo de empresas lácteas que también concentraron gran parte de los subsidios. Solo 3 empresas faenadoras avícolas, fabricantes y faenadoras de pollos, han concentrado esas 3 empresas más de 800 millones de pesos de subsidios. Bueno, es un cúmulo enorme de dinero que se ha volcado a, te diría, no más de 10, 15 empresas. Están tallados ahí en el libro los nombres de cada uno con las resoluciones y los subsidios que recibieron. Y no tuvo como resultado un freno al precio de los productos que pagaron los consumidores que recibieron esos subsidios las empresas, ¿no? Uno ve los precios del pollo, los precios de la harina, los precios de los lácteos, los precios de los aceites del 2007 y todos tuvieron aumentos de más del 100%. Bueno, es parte que explica también la inflación de los últimos años. Maxi, la batalla contra la 125 se presentó como una suerte de lucha contra la concentración de la riqueza. La pregunta es si se avanzó en el control. No, mira, la 125, ahí se cuenta en el libro, fue tal vez el peor error desde el punto de vista de la improvisación. Ahí se cuenta claramente cómo había una interna dentro del gobierno y una gran desesperación hacia principios de 2008 por cerrar un agujero fiscal que se vislumbraba
para el año siguiente. Efectivamente, después ese agujero fiscal, como te comentaba antes, se cerró con la estatización de las AFJP, que políticamente estuvo mucho mejor gestionada. Pero la 125 fue sin duda error tras error del gobierno. Se cuentan todos los entretelones de las negociaciones secretas que tuvieron una oportunidad para el kirchnerismo para salir con una solución acordada y beneficiosa para el gobierno, y cómo en ese momento Néstor Kirchner cerró todas las puertas. Y curiosamente ese capítulo se cierra también con una confesión que hizo el expresidente una semana antes de morir. Se la hizo a Jorge Capitanecha, el gobernador del Chaco, uno de sus gobernadores favoritos, al cual le confiesa una semana antes en un vuelo privado regresando de un acto en el Chaco que, que él evidentemente no le había hecho un control de calidad a la medida, que se la llevó Lustó, que era muy joven y que no tenía experiencia en el tema, y que él tuvo el error de no haber podido negociar en privado y volver al 35% de retenciones, que ese fue un gran error suyo. Bueno, una confesión impensada que lamentablemente el expresidente nunca pudo después realizar en público. El INDEC es un tema preocupante. En un principio se habló de una intervención para pagar menos deuda. Luego se tomó como una bandera contra la inflación. ¿A qué conclusión llegás sobre lo que pasó en este organismo que mide las estadísticas, ¿no? Y que ahí ocupa? Yo lo que planteo es que con el INDEC, y se cuentan todas las alternativas que sus jefes de gabinete o distintos ministros de Economía, ya sea Miguel Peirano, ya sea en su momento Martín Lustó, el propio Amado Boudou, jefes de gabinete como Alberto Fernández o Sergio Massa, todos le acercaron a Néstor Kirchner y después a Cristina distintas alternativas para tratar de desplazar a Moreno y tratar progresivamente de blanquear las estadísticas, tratar de normalizar el INDEC con un consejo académico, con un consejo de expertos, con algunos nombres connotados kirchneristas, pero economistas de reputación, y siempre Néstor y Cristina Kirchner dijeron que no. La conclusión que yo saco es que ahí el gobierno no asume un gran costo político, no quiere pagar un costo político que no es tanto el tema de la inflación, ni tampoco el tema de la deuda de los bonos indexados por inflación, que yo cuento ahí en el libro. Se termina pagando más deuda por los bonos que se indexan por la evolución del PBI, del crecimiento de la economía. Se paga más deuda por ese lado que por lo que se ahorra por los bonos indexados por inflación. El problema fundamental, Alberto, es que si el gobierno reconoce en algún momento las cifras de inflación que se miden alternativamente, por ejemplo, por las direcciones de estadísticas provinciales, ya sea Santa Fe o 7 provincias que siguen midiendo desde el Estado correctamente la inflación, tendría que reconocer que la pobreza está actualmente en el 25% como mínimo. Algunas mediciones académicas hablan un poquito más, del 30%. Y esos niveles de pobreza triplican las mediciones de pobreza que ha tomado en los últimos años el INDEC, y eso sería un gran costo político, y esa es fundamentalmente la razón por que el gobierno nunca accedió a apartar de la intervención del INDEC a Moreno y tratar de hacer una normalización progresiva de los datos estadísticos del INDEC. Estoy viendo otro capítulo que es Guillermo Moreno, que dice que es un defensor de los intereses de los humildes. Su gestión y sus fallidos acuerdos de precios fomentaron concentración económica. Mirá, esa es una de las tesis del libro, ¿no? Yo creo que uno de los grandes errores fue que prevaleciera dentro del gobierno. Hay una interna de cómo encarar cuando empieza a haber suba de precios, allá sea en el 2006, y se consolida esa suba de precios e inflación en el 2007, sobre cómo encarar el proceso inflacionario. Había un sector del gobierno, en ese momento Micel y también el presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia, José Esbatella, que planteaban que había que introducir más competencia, tratando de disciplinar a los grandes grupos económicos que eran formadores de precios. Del otro lado, Moreno convenció a Kirchner, y prevaleció esa posición, de que había que negociar, hacer acuerdos de precio con los grandes grupos económicos para que estos a su vez disciplinaran al resto de la cadena productiva y comercial. Y por eso a estos grandes grupos económicos no solamente se cerraron acuerdos con ellos, sino que también se los benefició, como que te contaba antes, con subsidios por más de 10.000 millones de pesos. Esto sin duda fue una estrategia errónea, equivocada, que fracasó, está visto por los niveles inflacionarios que hemos tenido del 2007 esta parte, y que lamentablemente el gobierno se embarcó en una actitud que terminó consolidando las posiciones dominantes que hay en distintos mercados en Argentina. Por eso, desde el mercado de galletitas hasta el mercado de lácteos, hasta el mercado de productos plásticos, todos los mercados en Argentina están fuertemente concentrados por 1, 2 o a lo sumo 3 empresas, y eso se consolidó en los últimos años fundamentalmente por los subsidios que se volcaron desde el Estado. Por último, Maxi, ¿a qué conclusión llegás con la política de desendeudamiento, ¿no? Como le gusta decir al gobierno? Desendeudamiento.
Sí, yo creo que ese es uno de los grandes logros, ¿no? Hoy de la era K, hoy la deuda, a diferencia de lo que era desde la época de la dictadura, fue para Alfonsín, también lo fue para Menem en la convertibilidad, la deuda externa no es un problema para la economía argentina ni para el Estado. Ahí hay dos decisiones importantes. Una, el canje de deuda del 2005 de Kirchner y Labaña, y la otra, la estatización de las AFJP, que termina haciendo que la mitad de la deuda externa, pública, termine estando con propios organismos estatales. Es decir, que hoy el acreedor del Tesoro es la propia ANSES. Es decir, no es un problema. Lo que sí yo también planteo en el libro, como parte para poner en perspectiva ciertas cuestiones, es que con este tema de los organismos internacionales, del FMI, del Banco Mundial y del BID, que el gobierno ha tenido una política independiente, no ha aceptado las recetas neoliberales de esos organismos, también significó que los Kirchner sean los mayores pagadores de la historia argentina a esos organismos. Porque para lograr poner una receta independiente en la Argentina en los últimos años, se le transfirió a esos organismos en términos de pago cash, contante y sonante en dólares, 25.000 millones de dólares. No fueron solamente los 10.000 millones que se pagó al FMI. Al FMI se le terminó pagando mucho más y también al Banco Mundial y al BID. Son 25.000 millones de dólares de esfuerzo de la economía argentina que terminaron yendo a esos organismos internacionales que obviamente gustosos recibieron ese pago excepcional que hizo la Argentina con mucho esfuerzo durante los últimos años. Maxi, queremos agradecerte este momento, tu participación en el programa. Allá va tu libro, entonces, Es la economía estúpido, por la segunda edición. Gracias por este ratito, Muchas Maxi. gracias, Alberto. Un abrazo grande. Hasta siempre, Maxi Montenegro. Cuando regresemos, Ricardo Bonalsanz.